La semana pasada estuvimos abordando el tema de la guerra espiritual y Satanás. Eh, ya hemos visto cómo influye, cómo nos hace guerra, mejor dicho, el mundo, la carne y ahora Satanás, ¿no? Y como vemos, todo se compagina, todo se suma. Y hoy vamos a terminar de ver el tema de la guerra espiritual y Satanás para poder, digamos, avanzar hacia los temas que son importantes, ¿no? La guerra espiritual era muy necesaria darla, tuvimos guerra espiritual, sobre todo al principio, después hemos estado en oración, alertas, viendo, estando orando para que Satanás no nos, digamos, eh, no tomara ventaja, digamos, de nosotros. Yo no sé si alguien más en la privacidad de su casa ha sufrido los embates satánicos, ¿no? Que se manifiestan en, bueno, diversas cosas, pero se manifiesta en pecado, en vuelta atrás, en muchas áreas, puede ser adictivas, puede ser de carácter, discusiones, peleas, griteríos, ¿verdad? Malentendidos, etcétera, etcétera. Todo lo que al final redunda en pecado y en separarnos de la presencia del Señor. Entonces, bueno, vamos a terminar porque es importante ver, conocer al enemigo de todas maneras. No ignoramos las maquinaciones de Satanás, del enemigo, dice la Biblia, y no las ignoramos. Así que vamos a continuar y aquí en esta lámina escribí que los evangelios detallan numerosos encuentros específicos entre Jesús y los demonios. Hay varios. Cuando tú lees los evangelios te vas a dar cuenta de muchos encuentros entre Jesús y los demonios, y en cada caso él estaba al mando y dio la liberación que era necesaria para el ser humano atormentado por demonios. No sería correcto deducir una fórmula específica para los encuentros con lo demoníaco a partir de los ejemplos de Jesús, ya que sus acciones fueron variadas. Nosotros los seres humanos, yo me he dado cuenta de eso, nosotros estamos, digamos, nos sentimos seguros cuando hacemos las cosas siempre de la misma manera. Pero en el caso espiritual no es así. Y a veces yo veo o he visto, yo mismo me he visto a mí mismo o me he dado cuenta de que justamente de este detalle en mí también, ¿no? A la hora de liberar demonios, por ejemplo, de echar fuera demonios, no liberar demonios, sino echar fuera demonios, liberar gente, personas, eh, uno sigue un mismo patrón, ¿verdad? Lo que uno aprendió, lo que en el camino te enseñó, lo que te enseñaron en la iglesia o donde sea, y uno repite esto, digamos, de manera constante, prácticamente sin variaciones, y uno va sacando de su arsenal de conocimiento algunas cosas que las va poniendo en práctica, ¿verdad? A ver si funciona o no funciona. Es como decir, estar en la guerra y decir ya, tengo un cuchillo, el otro tiene una pistola, entonces no, voy a sacar mejor la ametralladora, ¿no? O una bazuca. Entonces tengo el arsenal ahí y elijo dependiendo del calibre con que me esté amenazando el enemigo. Pero no es así en el caso espiritual, sino que nosotros primero tenemos que tener un discernimiento, porque no todos los demonios están, digamos, influenciando o demonizando o derechamente poseyendo a una persona o áreas de alguna vida por las mismas razones y de las mismas maneras, sino que unas a veces vienen por, o sea, en todos casos todos vienen por puertas abiertas y por pecado, pero algunos se manifiestan a través de enfermedades físicas, otros enfermedades mentales, otros simplemente en adicciones, en pecados, en manifestaciones abiertas de posesión demoníaca, por ejemplo, ¿no? Donde incluso hay cambios físicos, el cambio de la voz, cambia la cara, cambia incluso el cuerpo, pueden hacer
movimientos antinaturales que los seres humanos no podríamos hacer. Bueno, un montón de cosas, y ahí hay evidencia, digamos, de manifestación demoníaca, ¿no? O sea, puede ir desde lo simple hasta lo complejo y puede ser dado por pecados, por ejemplo, enfermedades que pueden ser, o pueden tener un origen en el pecado, otras que no son de origen por el pecado, por ejemplo. Bueno, y así hay una variedad. Pero a nosotros nos gusta hacer las cosas de la misma manera, y las cosas no son de la misma manera. Entonces, por eso es que no podemos decir, ya, esto es así, así y así. Y entonces, cuando uno se encuentra con este caso, hacer esto, si pasa esto, entonces haz esto, si no, haz esto otro. ¿No? Eso no es así, ¿no? No podemos hacer un flujograma, ¿verdad?, indicando cómo se deben hacer las cosas, sino que debe ser una guía espiritual 100%. Entonces, leamos, por ejemplo, en Marcos 5, ¿no? Nosotros podemos ver acá que Jesús solo una vez está registrado que Jesús haya preguntado el nombre a algún demonio, ¿no? E incluso en ese mismo encuentro, Jesús permitió que los demonios eligieran a dónde debían ser enviados. Entonces, fíjense, vamos a leer este pasaje, está en Marcos 5, a partir del versículo 1. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, ¿no? Estaba en Gadaria. Y cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Bueno, aquí era una evidente manifestación de posesión demoníaca, porque esta persona que estaba poseída vivía en los sepulcros. ¿Quién vive en los sepulcros? Para empezar, tiene que ser un poseído, ¿no? Y no podían atarle, no podían sujetarle, tenía una fuerza sobrenatural, rompía cadenas. O sea, imagínense, para romper cadenas la fuerza que hay que tener, y las rompía. Aquí es donde ustedes ven, por ejemplo, un uso antinatural del cuerpo humano. La dureza de un hueso humano, incluso de la carne humana, es mucho menor que el del acero. Y sin embargo, esta persona con sus manos rompía las cadenas, las hacía pedazos y desmenuzaba los grillos o los grilletes, ¿no? Los doblaba seguramente, los rompía. Entonces ya, ¿cómo algo más blando puede romper algo más duro? Bueno, aquí evidentemente hay una manifestación sobrenatural, ¿no?, o antinatural en este caso, del cuerpo humano. Y obviamente nadie podía dominarlo, porque ¿quién se iba a enfrentar con él? ¿No? ¿Quién le iba a decir, ya vamos a agarrarnos a combos acá? No, nadie, porque imagínate, eh, eh, estaban todas las de perder, todas las de perder. Así que vamos a seguir en el versículo 5, dice, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Entonces, este era el comportamiento habitual de esta persona poseída, que de manera constante, yo les había dicho la semana pasada, que normalmente la manifestación en una posesión demoníaca no es constante, sino que es temporal, ¿no? Y es puntual. Y sí, efectivamente es así, cuando se trata de un demonio, por ejemplo. Pero cuando tú tienes muchos, se manifiesta uno y después se manifiesta otro, se manifiesta el otro, y así sucesivamente. Entonces esta persona no estaba en su cabal, en sus cabales, nunca, sino que al contrario, siempre estaba dando voces, gritando en los montes y en los sepulcros, de día y de noche. No dormía, porque los demonios no duermen. Y además se hería con piedras.
un comportamiento totalmente anormal, antinatural. Cualquiera, ¿verdad? Cualquier psiquiatra y psicólogo de hoy en día diría, este está loco. Pero más que loco, este estaba poseído. En el 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. O sea, miren este comportamiento de ver a Jesús, lo vio de lejos y se aproximó corriendo hasta él y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjate que los demonios reconocieron a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo y le rogaron de rodillas que no los atormentase. Hay una versión que dice, ¿acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces, fíjese este comportamiento demoníaco en la presencia de Jesús. Arrodillados, humillados, suplicando. A ese nivel es justamente ¿cómo se llama? La presencia de Jesús, ¿no? Que era reconocida por estos demonios. Por eso es que Santiago dice que los demonios, creo que Santiago, ¿verdad? Dice que los demonios no solamente creen en Dios, sino que además tiemblan. Nosotros no temblamos muchas veces, carecemos de temor de Dios y pecamos abiertamente nomás, ¿no? No importa. Pero fíjense, estrictamente hablando o técnicamente hablando, los demonios están en mejor posición que nosotros desde ese punto de vista, ¿no? En cuanto al temor de Dios. Ahora, nosotros somos hijos y debemos tener temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Entonces en el versículo 8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, los demonios le rogaban a Jesús que no lo atormente, porque Jesús les decía, sal de este hombre. Y en el 9 dice, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces aquí Jesús, por única vez, le preguntó el nombre al demonio. ¿Cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque somos muchos. Ahora, una legión, bueno, esto lo vamos a ver aquí un poquito más adelante. Fíjate, en el versículo 10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Fíjate qué interesante, ¿no? Estos demonios no querían irse de aquella región. ¿Por qué sería? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la semana pasada de que hay demonios que dominan regiones, ¿no? Esta era su zona para ellos, era su región, digamos, la que estaba designada por Satanás para ellos, para que ellos estuvieran allí y atormentaran allí. Por eso es que tú puedes ver que a veces los países se caracterizan por ciertos matices de pecado y tú puedes darte cuenta de los demonios que gobiernan la ciudad, ¿no? Hay países donde están, por ejemplo, llenos de homosexualidad, llena de inmoralidad, lleno de adulterio, de divorcios, de violencia, ¿no? Y así un montón de cosas. Y podemos destacar algunos países por su violencia, por su inmoralidad, ¿no? Por sus divorcios, y porque son cosas comunes. Y ahí tú puedes ver o darte cuenta de los demonios que actúan o gobiernan en esas regiones. Y fíjate que esta región, estos demonios, le rogaban mucho además a Jesús que no los enviase fuera de aquella región. Fíjate que ellos estaban sujetos a Jesús, porque si Jesús les decía, oye, váyanse de esta región, váyanse, no sé, al Polo Norte, ellos iban a tener que ir al Polo Norte, o sea, tenían que obedecer, porque los demonios y Satanás están sujetos a Dios de todas maneras y tienen que obedecer, no es una opción.
¿Cuánto más nosotros, queridos, ¿no? Y estos obviamente les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Dice en el 11, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Dice en el 12, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Fíjate que los demonios tienen una necesidad imperiosa de poseer cuerpos, porque cuando los demonios poseen un cuerpo, ellos están más a gusto, allí es como su casa para ellos. Se sienten cómodos en un cuerpo. Cuando ellos no están en el cuerpo, ellos, dice la Biblia, que ellos están como en lugares desiertos, vagando. Y obviamente, ¿a quién le gusta estar vagando en el desierto? Es mucho más cómodo. Dice que el cuerpo humano es como una casa. Entonces, por eso es que ellos querían, aunque sea, ¿verdad?, irse a los cerdos y entrar en ellos, entrar en los cerdos. Y luego Jesús, ¿qué dice? Les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Fíjense, este hombre tenía como 2000 demonios en su cuerpo. Es la posesión demoníaca registrada con mayor densidad poblacional de demonios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenía la mayor densidad poblacional espiritual en este cuerpo, este gadareno. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque los demonios, un demonio es equivalente a un cuerpo, digamos. Aquí eran como 2000 cerdos, era un hato grande, dice, ¿no? De cerdos, y eran como 2000. Y por eso es que los demonios se identificaron como una legión, porque las legiones estaban compuestas entre 2000 y 2500 soldados, ¿no? Que eran los legionarios que iban a tomar control o a poner, digamos, legiones o fortalezas para controlar determinadas regiones. Entonces estos demonios estaban en este hombre. Imagínate lo atormentado que estaba, que tenía como 2000 demonios, una legión de demonios en su cuerpo. Dice, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Entonces se ahogaron los cerdos, los demonios se quedaron sin cuerpos, ¿no? De todas maneras estuvieron vagando, digamos, en la región, pero sí se quedaron sin cuerpo. Ahora, fíjense aquí también, y lo digo para la mayoría de los animalistas que pueden estar escuchando incluso en la grabación, más importante, mucho más importante, es una persona que 2000 cerdos, que 2000 animales. Porque por último, los animales son los animales. Eso no quiere decir ahora que vamos a salir a matar por matar, ¿verdad? Y a extinguir animales. No, no, eso no. Pero definitivamente no podemos comparar, sería antinatural, antibíblico incluso, comparar a una persona con un animal o darle derechos a un animal y no a una persona, que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Matamos fetos, ¿verdad? Los proabortistas, pero pobrecito el perrito, pobrecito los gatitos, vamos a darles derechos humanos a los gatos y a los perros, ¿qué les parece? Así que estos demonios fueron hasta los cerdos, y los cerdos dice que se despeñaron, se precipitaron por el despeñadero y se ahogaron en el mar. Esta es la única parte donde Jesús vemos que él pregunta cómo se llama un demonio y accede a conceder, o sea, les concede a los demonios una petición, ¿no? Vamos a seguir. Aquí en el versículo 14 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ahora, los que apacentaban los cerdos era gente que vivía
de estos cerdos. O sea, era su negocio. Básicamente Jesús le echó a perder el negocio. Pero Jesús no estaba ni ahí con el negocio. Era más importante una persona que el negocio. Esto lo digo también porque puede pasar que a veces las personas creen que porque Jesús está ahí, Él va a estar cuidando como una tacita a todo lo que lo rodea, y no es así. Jesús va a ir por lo más importante y todo lo demás tiene un porqué y una consecuencia, y deja que sea así. Él, si una persona está mal, no importan los animales, no importa el negocio, importa la persona. Siempre. Ese es el factor común. Lo demás no importa. Entonces en el 15 dice, vienen a Jesús los gadarenos, ¿no? Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Fíjate, tuvieron miedo. Estos no se regocijaron, no dieron gracias a Dios ni dijeron aleluya, sino que tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, fue un trato, digamos, malagradecido. Tuvieron miedo de ellos, de lo que fuera capaz, de sus negocios, de sus ventas, de su economía. Tuvieron miedo de todo eso y le comenzaron a rogar que se fuera de sus contornos. Es decir, lo echaron de sus tierras. Y Jesús se acababa de bajar de la barca, ¿no? Y no había dado muchos pasos más, no había entrado mucho en la región de Gadaria cuando ya lo estaban echando. Entonces, ese fue el trato que recibió. En el 18 dice, al entrar él en la barca, fíjate que se regresó para la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Acá hay dos cosas que quiero destacar. Jesús no entró a la fuerza a Gadaria. Él llegó a Gadaria, encontró al endemoniado, lo limpió, lo sanó, le echó fuera toda una legión, lo echaron de la región y él no va a estar donde no lo han invitado y por lo tanto se regresaba. Si lo echaron, ¿no? Pero el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Había un profundo agradecimiento en esta persona que estaba endemoniada. Le rogaba, no fue que le pidió una vez, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Fíjate lo siguiente, ¿no? Esto fue estratégico. Esto que hizo Jesús fue estratégico. Jesús no le permitió que se fuera con él. ¿Y por qué no? Porque entonces, ¿quién iba a predicar en esas tierras? Y Jesús básicamente lo encomendó, le dio una misión. No, anda, vete a tu casa, a los tuyos, a tu familia, y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo, todas las cosas y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo este hombre en el versículo 20? Dice que se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre obedeció y desobedeció al mismo tiempo. Se fue gozoso, dice, y comenzó a publicar en Decápolis. Pero la orden de Jesús es que fuera a su casa, a predicar en su casa, y que les contara a su familia las cosas maravillosas que Dios había hecho con él. Pero él estaba tan gozoso, él estaba tan agradecido, a diferencia de sus otros compatriotas gadarenos, que comenzó a publicar en toda la ciudad de Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, Decápolis era una ciudad, para que entiendan, grande,
en una región, en la región de Gadaria, donde había mucha cultura griega. Y Decápolis era una ciudad que había absorbido a 10 pueblos, ¿ya? Y por eso se llamaba así Decápolis. Y él estaba por toda esa ciudad, ¿no? Que abarcaba todos esos 10 pueblos o 10 ciudades más pequeñas, y empezó a contar todas las cosas maravillosas que Jesús había hecho con él. Y dice, y todos se maravillaban. O sea que podemos decir que este gran evangelista, este gran apóstol, porque es un ministerio apostólico lo que le dio Jesús básicamente, este gadareno, aún antes de que los apóstoles que estaban con él estuvieran listos, este gadareno estuvo haciendo el trabajo apostólico, evangélico, ¿no? O evangelístico, y fue a publicar, a proclamar lo que Dios había hecho con él. Y todos se maravillaban. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, queridos. Cuando a veces la gente me dice, bueno, pero es que yo no sé qué decir. Bueno, haz lo que Dios ha hecho contigo. Lo que tú has experimentado en el Señor, porque el testimonio va de la mano con la orden que Dios da. Y eso da pie para enseñar la palabra de Dios. No tenemos que estudiar teología, no tenemos que ser doctores en divinidad, ¿verdad? Para ir a predicar el evangelio, porque eso sería lo más antibíblico que hay. Lo bíblico es que todos, sin excepción, tenemos orden de predicar el evangelio a toda criatura y de bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a que obedezcan todos los mandamientos. Pero tiene que empezar por nosotros. Nosotros somos los primeros que tenemos que obedecer. Si nosotros no obedecemos, entonces, ¿con qué autoridad vamos a enseñar? Es más, habría que revisar qué tan hijos somos nosotros. Porque recuerden que la salvación no es por obras, la salvación es por la fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, porque en la cruz es donde se consumó todo, donde Él venció el pecado, donde nos compró por precio de sangre, y nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos, pero una vez siendo salvos, tenemos que hacer mucho. Y esa es la cosa, que aunque las obras no me dan la salvación, las obras demuestran que yo soy salvo. Y ciertamente tengo que obedecer. No es opcional no obedecer. Perdón, obedecer. No es opcional obedecer, sino que tengo mandamiento de obedecer y de someterme a mi Rey, a mi Señor. Por lo tanto, como este gadareno que solo fue liberado, fíjate que Jesús no lo evangelizó, Jesús no le dijo cree en mí, solamente le dijo cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El gadareno lo entendió perfectamente. Dijo, este es el Señor. Jesús es el Señor, dijo. Y entonces empezó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esto es la esencia del evangelismo. No es más que esto, queridos. Y todos los tenemos que hacer, los que están aquí en Chile, los que están en Perú, los que estén donde estén, allí donde estás. La base del evangelio es contar lo que Dios ha hecho contigo, lo que Él está haciendo contigo. ¿Cuál es la diferencia entre ahora y antes? Vamos ahora aquí a Marcos 1, ¿no? Donde vamos a ver otras instancias en que no permitió que los demonios hablaran. Porque así como aquí permitió que el demonio hablara, le preguntó su nombre e incluso negoció, por decirlo de alguna manera, con él o con ellos, fue el único caso donde se da esto. En todos los demás casos, esto no se dio. Ahora, ¿por qué se dio en Gadaria y no se dio en otra parte? Porque era necesario que se diera en Gadaria. Era necesario que la ciudad fuera impactada. Era necesario
que toda la gente se remeciera, se estremeciera, se encontrara de frente con algo grande, ¿no? Y por eso es que Jesús fue a Gadara, y él sabía que tenía que ir a liberar a este hombre. Hombre que nos encontraremos en el cielo, por cierto. Este gran evangelista, apóstol que predicó el evangelio en toda esa región. Esa fue la orden que recibió de Jesús. Pero veamos todas las demás cosas, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que no hay una fórmula. En Marcos 1:21 dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Fíjate, acá hay varios también. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate. Entonces, los demonios una vez más lo reconocen. Lo reconocen. ¿Has venido para destruirnos? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Aquí Jesús no negoció, no le preguntó cómo se llamaban, sino que lo silenció y le dio la orden, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces, vemos este pasaje donde aquí había otro propósito. Estos demonios le decían, tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús los mandaba a callar justamente porque no era apropiado de que la gente se enterara quién era él por boca de los demonios, sino que por la palabra que él predicaba. Entonces, ¿has venido a destruirnos?, dicen los demonios. Eres el Santo de Dios. Cállate y sal. Y el espíritu dice que lo sacudió con violencia y salió clamando a gran voz. Entonces vemos este pasaje. Aquí mismo en Marcos 1, pero en el versículo 32, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Fíjate que de noche le llevaron, ya cuando uno quiere descansar, cuando uno quiere, ¿verdad?, comerse algo y descansar, le llevaron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Mira la cantidad de gente que tuvo que haber estado allí. Capernaum estaba, y Capernaum no era un pueblito, queridos, era una ciudad grande, comercial, era una ciudad donde había mucho movimiento religioso y comercial, ganadero, etcétera, agrícola, etcétera. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, agolpados, ahí no había distanciamiento social, ahí estaban todos, ¿verdad?, empujándose, apretujándose. Dice en el 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y aparte echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Fíjate, los demonios le conocían, decían quién era. Pero acá podemos ver dos cosas, ¿no? Aquí vemos que Jesús no relacionó todas las enfermedades con actividad demoníaca. Él sanó a muchos y aparte echó fuera muchos demonios. Fueron dos cosas lo que él hizo. Hubo sanidad y hubo liberación. Unos necesitaban sanidad, otros necesitaban liberación. Tal vez otro grupo necesitaba las dos cosas. Pero nosotros a veces caemos en la trampa religiosa y evangélica de pensar que toda enfermedad está relacionada con un demonio y que todos los demonios de alguna manera pueden
manifestarse a través de alguna enfermedad, que puede ser psicológica, que puede ser de otra índole. Pero no es así. Aunque ciertamente hay demonios de enfermedad, no necesariamente tiene que haber demonios detrás de las enfermedades. No necesariamente, ¿no? Así que esto es un ejemplo de cómo la Biblia aquí separa dos grupos, ¿no? Los que estaban enfermos y los que necesitaban liberación. En Juan 5, por ejemplo, también vemos que hay algunas enfermedades que son causadas por pecados. Y el pecado es el asidero que Satanás tiene para influenciar y atormentar lo más posible, ¿no?, a una persona. En el versículo 13, por ejemplo, dice, y el que había sido sanado, este es un paralítico que tenía 38 años, con parálisis, ¿no? Y él estaba esperando en el estanque de Betesda que se agitara el agua para ir y ser sanado, pero siempre se le adelantaban. Y tenía 38 años en ese estado. Y Jesús lo vio, tuvo misericordia de él, fue y lo sanó. Entonces, pero Jesús después, como era sábado, se fue por ahí y empezaron a preguntarle al tipo, al fulano que había sido sanado, oye, ¿quién te sanó? En sábado no se puede, hubiera esperado el lunes, ¿verdad? El domingo. No, el sábado. ¿Por qué el sábado? Entonces empezaron con ese tema del sábado y estaban buscando a Jesús hasta que en algún momento, dice en el versículo 13, el que había sido sanado no sabía quién fuese, no sabía quién lo había sanado, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces aquí vemos un ámbito de la sanidad donde estaba siendo influenciado por un pecado. Obviamente cuando es por un pecado hay una influencia demoníaca, pero en este caso no había posesión, sino que solamente bastaba con pedir perdón por el pecado. Jesús lo perdona y lo sana. Al estar perdonado el pecado, ya no tiene asidero en el cuerpo, ya no hay, o sea, no hay por qué este enfermo tenga que seguir estando enfermo y por lo tanto sana. Y la sanidad es inmediata, es tan rápida como el perdón del pecado. Entonces se recupera completamente. Y este es un ejemplo de cómo ni siquiera hay que echar fuera un demonio, pero con perdonar un pecado es suficiente para que la persona sea sanada. ¿Ya? Estos son ejemplos que estoy tomando porque, como podemos ver, es parte de la guerra espiritual. Él vino a deshacer las obras de Satanás y esto es parte de las obras que Satanás tiene con nosotros como raza humana. Y tenemos que aprender para empezar a discernir entre nosotros también qué pasa con quién, ¿no? Si alguien está en una condición, ¿qué pudiera estar ocurriendo allí? Vamos a otra versículo, otro pasaje en Mateo 12, que dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Fíjate que este demonio hacía que esta persona fuera ciega y muda. Dice, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda la ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, fíjense cómo acá este endemoniado causaba una enfermedad de ceguera, ¿no? Y obviamente la persona también estaba muda, no porque no tuviera lengua, sino porque tal vez los demonios le inmovilizaban la lengua. Pero lo sanó, dice acá. Cuando lo sanó quiere decir que echó fuera al demonio, esta persona sanó como consecuencia, y entonces este ciego y mudo ahora veía y hablaba.
y las personas dicen que estaban atónitos, atónitos. Y los fariseos, por supuesto, siempre con algo que decir, justificándose, decían, este echa fuera a los demonios por Belcebú. ¿Y quién es Belcebú? Es uno de los nombres que se le da a Satanás, que literalmente significa señor de las moscas. Bel viene de Baal, y Cebú significa moscas, y todo esto es del arameo. Entonces, Belcebú, príncipe de los demonios, o sea, de Satanás, el señor de las moscas. Y Jesús le dijo, oye, pero es que si un reino está dividido, es completamente asolado, y su reino no puede permanecer, está asolado. En el 26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿No? O sea, no puede ser. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús identificó al Espíritu Santo como la fuente a través de la cual echaba fuera los demonios. O sea, aquí habla del Espíritu de Dios, pero Lucas en 11:20, haciendo referencia a este mismo pasaje, no habla del Espíritu de Dios, sino habla del dedo de Dios. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, él está hablando que esta práctica que era nueva para, para este momento, Jesús le introdujo, digamos, de la liberación, del echar fuera demonios a través del Espíritu Santo, a través del dedo de Dios, el que se mueve básicamente, el que señala y da la orden. Entonces el reino de Dios ha llegado a nosotros. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que esto funciona así, que es el reino de Dios el que ha llegado, es el reino de Dios el que se mueve, que es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer lo que podemos hacer, no porque nosotros seamos mejores o seamos los más bacanes, no, nada de eso, sino que por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, porque el reino de Dios está aquí. También en Mateo 17, en el versículo 14, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, fíjate, lunático. O sea, lo llamó loco. Tengo un hijo loco, Señor, ten misericordia. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces, este papá que tiene un hijo al que él llama loco, le llevó a ese hijo a los discípulos. Ahí estaba Pedro, Juan, estaban Tomás, estaban todos allí, estaban los 12. Y le dicen, oye, los traje, pero no lo pueden sanar. Bueno, son tus discípulos todavía, o sea, pero lo estoy trayendo ahora a ti, que eres el maestro. Y le dice, Señor, ten misericordia. Curios en el griego, ten misericordia. Entonces, yo lo he traído, pero no lo han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Jesús no estaba haciendo una declaración feliz en este momento. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esta declaración pone de manifiesto también el estado de ánimo de Jesús, donde él tiene ya un tiempo, tal vez algunos años, enseñándole a sus discípulos. Y los discípulos no entendían todavía. No creían todavía. Porque fíjate que la declaración es generación incrédula y perversa. Y después dice, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Jesús, el deseo de Jesús era estar con el Padre.
El deseo de nosotros es aferrarnos acá, que es lo que conocemos, pero estar con el Señor es muchísimo mejor que estar acá. Por eso es que Jesús dice, ¿hasta cuándo de estar acá? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo? Y da la orden, tráiganmelo acá, tráiganmelo. Y dice que reprendió Jesús al demonio. Dijo, no, este no está lunático, este es lo que está es poseído. El cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Fíjense lo siguiente, habla de un género de demonio. Un género. Y ese género sale con oración y ayuno. Parece ser que era un demonio más, digamos, difícil, más complejo, donde había que hacer más que solamente dar la orden para que se fuera, sino que había que estar en oración y ayuno. La oración y el ayuno son herramientas básicas para echar fuera demonios, queridos. Y esto ocurre mucho. Yo lo he experimentado. Demonios que no han salido. Y después uno se pone a ver por qué no salió el demonio. Ya debe tener puertas abiertas todavía. Lo que sea. Y finalmente, todo se resume a falta de oración y falta de ayuno. Por eso es que es importante que nosotros estemos preparados, orando y ayunando de vez en cuando. El ayuno no es algo que uno le saque el cuerpo, ¿verdad? Porque qué horrible no comer, qué horrible estar pasando hambre. No, debe ser una práctica habitual en nosotros. Oremos más bien para que el Señor nos diga en qué momento ayunar y por cuáles razones ayunar, pero esta puede ser una para estar preparado para echar fuera demonios en cualquier momento. Porque Jesús, que estaba acostumbrado a la oración y al ayuno, bueno, además que era Jesús, lo echó fuera inmediatamente, ¿no? Dice que este quedó sano desde aquella hora, dice en el 18. Así que es notorio y muy importante que nosotros podamos ir, digamos, tomando nota de estas herramientas, de estos elementos que nos presenta la Biblia, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir un poquito más, no falta mucho. Aquí en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí Santiago provee un medio poderoso mediante el cual el creyente puede derrotar al diablo en la guerra espiritual. Lo primero, someterse a Dios. Si tú no estás sometido a Dios, bueno, no hay manera de que eche fuera demonios, no hay manera de que pongan las manos sobre alguien y esté sane, no hay manera. Sino que el diablo más bien ahí no irá de nosotros, sino que más bien nos atacará, más bien nos herirá, más bien tendrá victoria muchas veces. Pero si yo me someto a Dios primero y resisto al diablo, entonces él va a huir. Y esta es una máxima para la guerra espiritual para nosotros. Es importante, queridos, que nosotros podamos ir realmente asimilando esto en nuestros corazones. Los que toman nota, mucho mejor, ¿verdad? Que tomen nota. Igual este mensaje lo podrán encontrar en algún tiempo más en el canal de YouTube y podrán de todas maneras acceder a él cada vez que quieran. No hay ningún problema. Pero es muy importante
todo esto que estamos diciendo, porque estamos ya resumiendo y dándole forma a todo lo que hemos visto. Conforme el creyente reconoce su dependencia total del poder de Dios y el hecho de que el diablo no puede hacer frente a ese poder, puede negarse a dar lugar al diablo en su vida. Pedro resume la guerra espiritual con el diablo de la siguiente manera. Dice en 1 Pedro 5, del 8 al 9, practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Entonces, como ustedes ven, es el mismo mensaje que da Santiago, pero en palabras de Pedro, ¿no? Que es básicamente someterse a Dios, resistir al diablo, y entonces el diablo huirá de nosotros. Cuando Pedro dice, practiquen el dominio propio y manténganse alertas, están hablando de velar y orar. Velar y orar, ¿no? Y obviamente no pecar, mantener el dominio propio, ¿no? Explica un poco más. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistan. Manténganse firmes en la fe, ¿no? Estas son las palabras de Pedro hacia nosotros, que nosotros debemos considerar. También, como sus hijos, nosotros debemos depender cada vez más de él. Debemos crecer continuamente en el fruto del Espíritu y en la consecuente expresión de los dones espirituales. Hay personas en las congregaciones con desafíos emocionales y mentales que pueden recibir ayuda de profesionales médicos y consejeros. Por supuesto que sí. En algunos casos, la profesión médica podría ofrecer más asistencia que un ministerio de liberación, porque tal vez la enfermedad no es causada por un demonio, sino que es un asunto de otra índole. La ayuda profesional no suplanta la oración y la intercesión ferviente, porque de todas maneras estamos llamados a orar. Tal vez no hacer la liberación, porque no es necesario, pero sí a orar y a interceder por el hermano que está enfermo. Dios tiene poder para sanar toda enfermedad de la humanidad. Necesitamos ser cuidadosos y depender de la guía del Espíritu Santo para determinar cuál es el mejor camino a la integridad y a la sanidad. Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta, queridos. Por eso, como les decía la semana pasada, cuando alguien se enferma en la iglesia, yo les digo, pida oración. Por supuesto, pida oración, pero también vaya al médico, ¿no? Y atacamos la enfermedad o el malestar por ambos flancos. Y la atacamos así, en conjunto, un esfuerzo mancomunado entre médicos y hermanos en la fe, la iglesia. Es lo mejor. Ahora, en Romanos 8, ¿no? Del 31 al 32 y el 37, dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, ¿por qué este versículo está acá? Estos versículos están acá para que nosotros podamos entender que si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? No, si Él ya entregó a su propio Hijo, no escatimó al que tanto amaba, sino que le entregó por nosotros, ¿no me va a dar a mí todas las cosas con generosidad acaso? Entonces yo puedo decir que soy de todas maneras más que vencedor por medio de Jesucristo. Más que vencedor. Entendamos esto, queridos. Nosotros estamos en el bando del Señor. No estamos en el de Satanás. Por eso somos más que vencedores. Y finalmente,
su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Segunda de Pedro, del 1 al 3. Nosotros tenemos que entender que ya Él nos dio todas las herramientas que necesitamos para vivir en conformidad con su palabra. Cuando nosotros muchas veces oramos cosas como, Señor, dame fuerza, dame fortaleza, dame paciencia, este versículo te tiene que responder, ya te la dio, ya te la dio, ya te la dio. Necesitas tal vez ser aún más paciente, más fuerte, y esos son procesos que el Señor hace y nos hace pasar para que se produzca aún más, pero la guerra espiritual es parte de ese entrenamiento. El Señor no te soltó desnudo en el campo de batalla, sino que Él te dio las herramientas mínimas necesarias, y más que mínimas en realidad, para que empieces a pelear la buena batalla. Y como en los jueguitos estos, ¿verdad? Donde uno va ganando puntos y más armas, así mismo es en la vida. Con el Señor vas avanzando y vas fortaleciéndote aún más. Entonces, no pierdas la esperanza, no pierdas el foco. Ya el Señor te dio a ti lo que tú necesitas ahora para luchar y vencer en la situación en la que tú estás ahora. Esto es importante entender.